En la primera clase vimos el primer modelo y después profundizamos un poco en la segunda sobre las diferencias entre el primero y el segundo y todo lo que tiene que ver con el segundo. Aprovecho que es la última clase para hacer como un repaso rápido de los tres modelos. Así ya queda, porque también esta clase la estamos pudiendo grabar, así que está bueno que quede el repaso eh, de lo que serían los tres modelos de construcción de la otredad. Eh, para analizar los tres modelos, o para explicarlos, mejor dicho, eh, hay una subdivisión en donde, generalizada, donde todos los modelos se ven en base al objeto de estudio de la antropología en ese momento en particular, un contexto, porque obviamente cada modelo remite a un contexto específico, un contexto histórico específico, una explicación, que esa explicación va a darse en la forma de teorías, un método en particular y técnicas. Estos tres momentos son momentos en los que las teorías que aparecieron fueron dominantes y que lo que buscaban era explicar de manera distinta la tarea del antropólogo. El primer momento, el contexto fue fines del siglo XIX, que es el momento del modelo de construcción del otro por la diferencia. El evolucionismo. El evolucionismo, exacto, exactamente, ese. Eh, Esta teoría parte de una pregunta fundamental que es ¿por qué las sociedades humanas difieren entre sí? Entonces, lo que dice es que las diferencias entre las sociedades se afirman como un fenómeno evidente y entonces se interroga las causas de este fenómeno. Y después hay otras dos preguntas que también son importantes, que constituyen pasos o mediaciones hacia la resolución de la pregunta fundante, que es ¿cuál es el origen del hombre y qué es el hombre? El origen del hombre y la naturaleza del hombre es el texto de Taylor, y justamente el origen del hombre lo explican a partir del evolucionismo de Darwin, eh, y por eso la teoría va a ser el evolucionismo. Después, lo que dice un poco el texto de Taylor es que, trayendo a Darwin, dice, bueno, los organismos vivos se van diferenciando mediante un proceso universal de cambio, que es lo que él llama evolución. Y este proceso favorece a aquellos organismos que están mejor adaptados para sobrevivir, que es el proceso de selección natural. Este proceso universal de cambio se da en la naturaleza y condujo a la aparición del hombre a partir de la diferenciación del hombre de sus pares, que serían sus primos, que son los grandes monos. Eh, el físico del hombre, con respecto al de los monos, habría evolucionado por una variación genética y por selección natural, hasta alcanzar la forma corporal que se tiene actualmente. Eh, entonces, esta teoría, basada en la cuestión del origen del hombre y en sus aspectos biológicos, demostraban la uniformidad y la unidad de la especie humana. Plantean que, bueno, la humanidad es única entre los seres de la naturaleza y la particularidad que tiene es su esencia, que antes era nombrada como el espíritu y que ahora es reconocida como la capacidad de generar cultura. Y que esta capacidad habilita al hombre a trascender las fuerzas del mundo natural, que es una fuerza dentro de la cual el resto de los seres de la naturaleza están sumergidos. Eh, y por eso son distintos del hombre. Entonces, el evolucionismo lo que plantea es que hay una dualidad entre, o sea, dentro del hombre como especie hay una dualidad, que si bien es un concepto que no es nuevo,
la diferencia que hay entre las posturas filosóficas y teológicas que hablan de la dualidad es que, por un lado, esta idea de dualidad concibe al hombre como animal y a la vez eh, ese ser animal o natural también puede tener una parte espiritual. Como parte de la naturaleza, el hombre participa dentro de un estrato animal que es generalizado y la esencia de la que hablé recién es lo que eh, permite al hombre estar inserto dentro de lo que es la cultura. Entonces ahí arriba el evolucionismo a una primera noción de cultura que está dentro del texto de Taylor, que es la cultura como un todo complejo que comprende conocimientos, valores, creencias, moral, artes y cualquier otra capacidad o hábito que el hombre haya adquirido como miembro de una sociedad. Para Taylor y para el evolucionismo, la cultura es la continuidad natural la continuidad natural de la naturaleza y es el resultado de las transformaciones de la naturaleza en el tiempo. Eh, sin embargo, la cultura es como un elemento o un producto diferente a cualquier otro producto de la naturaleza, eh, por eso se concibe como un producto superior, porque depende de las propiedades generales de la mente de las personas. Eso es el texto, un poco el texto de Taylor para explicar esta pregunta sobre el origen del hombre. Y después, para hablar de por qué los hombres son semejantes o diferentes, está el texto de Morgan, que es la explicación sobre el origen y la naturaleza humana, basando las explicaciones en estas diferencias y semejanzas culturales. O sea, la diversidad. Sí. No, 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 esto todavía es evolucionismo. Mm. Ahora, cuando lleguemos a diversidad, yo voy a explicar cuáles son las críticas que la diversidad o las teorías sobre la diversidad le hacen al evolucionismo, porque justamente las teorías de la diversidad, que son el segundo modelo, aparecen en base a críticas que se le hace a la teoría evolucionista. Eh, Más que nada críticas que tienen que ver con el método y, bueno, y las técnicas, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Pero esto es importante, esta parte, porque es lo del modelo estadial. No sé si te suena. Sí, por supuesto, sí, sí. Así que es eso. El modelo estadial es como la referencia distintiva de la teoría evolucionista. Este modelo expresa la manera en que los antropólogos evolucionistas ordenaron científicamente las semejanzas y las diferencias humanas, en base, o sea, diferencias y semejanzas culturales, que es un esquema evolutivo de la humanidad que tiene tres estadios: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Entonces, por un lado están las proposiciones sobre las semejanzas culturales, donde los evolucionistas partían de la idea de que hay una unidad psicobiológica de nuestra especie. A partir de esta unidad psicobiológica es que existe lo que podríamos decir la uniformidad de nuestra especie, que viene en relación con lo que expliqué recién del origen del hombre. La uniformidad de la cultura se debe a la acción uniforme de causas uniformes. ¿Qué significa esto? Las causas uniformes son, por un lado, la igualdad de la naturaleza física del hombre, es decir, todos los hombres tenemos igual anatomía, igual anatomía, igual cerebro, igual principio de inteligencia e igual origen. O sea, todos tenemos eso en común. Y por otro lado, también tenemos una igualdad en las condiciones de vida. Entonces, para esta proposición, como tenemos iguales condiciones de vida, igual anatomía, igual cerebro, etcétera, se considera que sometidos a condiciones similares, las necesidades de los hombres han sido
sustancialmente las mismas a lo largo del tiempo. Entonces, para Morgan, las semejanzas se explican por la igualdad de la naturaleza física del hombre, por la igualdad de las condiciones de vida y sobre todo por compartir un mismo origen en común. Eso con respecto a por qué somos iguales en términos culturales. Y después hay proposiciones sobre las diferencias culturales, por qué hay diferentes culturas. Y ahí los evolucionistas hacen una crítica a las teorías degeneracionistas, que las teorías degeneracionistas lo que hacen es explicar las diferencias culturales en base a una degradación de la cultura. Y dicen, bueno, la diferencia cultural es un hecho empíricamente constatable. O sea, vos lo podés ver con tus propios ojos, dicen ellos. Y dicen que la cultura, al ser un producto de la naturaleza, es, igual que la naturaleza, una sola, la cultura. Por esto de la unidad psicobiológica también. Y por último, lo que dicen es que como producto de la naturaleza, la cultura está sometida a un proceso de cambio, como el proceso de cambio o evolución de la teoría de Darwin. Es decir, que está sometida a un proceso evolutivo de diferenciación. Entonces, la cultura tiene diferentes grados de evolución. Entonces, se habla de que la diferencia cultural es de grado. ¿Qué es el grado? El grado es una medida, es la forma de medir el progreso de una cultura. Y esta medida lo que indica es el nivel de acopio y de generación cultural que tiene una sociedad. En base al nivel de acopio, va a haber determinadas condiciones de vida y se van a registrar cuáles son los logros adquiridos por la humanidad en determinado tiempo de evolución. Y en base a eso, analizar lo que tiene que ver con el progreso cultural, porque así como hay un progreso evolutivo en términos naturales y biológicos, también hay un progreso. Ahí viene Ceci. Eh, Hola, Ceci. Bueno, sigo. Entonces, así como hay un progreso, bueno, le cuento a Ceci para que recién llegó, estamos haciendo un repaso rápido en términos generales por los otros dos modelos, para pasar a explicar el último, que es la desigualdad. Entonces, hay un progreso cultural, que es la relación que hay entre un grado y otro de cultura, o decir, la relación entre estas medidas de generación cultural. El cambio siempre es gradual, eh, y la gradualidad implica, por un lado, flujo de tiempo, es decir, que esos cambios no son inmediatos, y por otro, que esa gradualidad implica una progresión y a mayor progresión, o sea, más progreso hay, mayor acumulación cultural, y que este progreso cultural es una ley natural, universal y necesaria. Pero a diferencia del progreso natural o de la evolución natural de Darwin, que es un progreso biológico o que se obtiene por herencia biológica, el progreso cultural se da por aprendizaje o se transmite por aprendizaje. Y bueno, el método que utilizaban los evolucionistas era el comparativo. Y esto es muy importante porque es una de las cosas que va a criticar la diversidad al evolucionismo. Porque, o sea, utilizaban el método comparativo porque lo que creían es que el progreso humano podía mostrarse
a través de la observación y la clasificación. Y porque tenían el objetivo de ordenar científicamente las semejanzas y las diferencias culturales en este esquema evolutivo que se llama modelo estadial, y que hay tres niveles: el salvajismo, la barbarie y la civilización. La comparación o el método comparativo estaba basado en un razonamiento que es familiar, es decir, de sentido común, y que iba, o sea que lo que decía Taylor y lo que decían los evolucionistas es: nadie que compare un arco con una ballesta va a dudar de que la ballesta es una evolución del instrumento más simple, que sería el arco. Entonces hablan de simpleza en términos de, bueno, más simple, menos conocimientos y menos nivel de especialización. Entonces, lo más simple implica pasado, lejanía temporal y anterioridad. Y el recurso metodológico que usaban era la deducción especulativa, que la utilizaban cuando el antropólogo no tenía suficiente información, es decir, objetos o relatos, para completar la tarea. Entonces la usaban para completar datos, como por ejemplo las condiciones originarias de vida del hombre, o sea, para explicar las condiciones primigenias del hombre, eh, partiendo de la idea o de la suposición de que todo lo que existe debe tener una causa, y que esta causa explica que hay un estado más simple de menor diferenciación. Eso significa que los elementos de un estadio pueden explicarse por estadios anteriores, y que esos estadios anteriores se pueden deducir. Eso por un lado, con respecto a el primer modelo, que es la diferencia. Después tenemos el segundo modelo, que el contexto es entre guerras. El objeto va a ser ahí sí la diversidad cultural, y las explicaciones es decir, las teorías que surgen son dos. Por un lado el estructuralismo y por el otro lado el funcionalismo. Acá está bueno hacer un link con común uno, y cuando digo funcionalismo, estoy hablando de la escuela estadounidense, que tiene estrechos vinculaciones con la Mass Communication Research, todo lo que sería Merton y todas esa escuela de Mass Communication Research que se ven en Comunicación 1. Yo no sé igual qué cátedra hicieron ustedes, pero en general, si hicieron como uno, claramente Todavía no lo la ven cursé. igual. ¿No la cursaste? Bueno, cuando la hagas, vas a ver que se va a hablar de la escuela funcionalista, que es la escuela que surge en Estados Unidos para estudiar, una de las primeras escuelas que surgen para estudiar el objeto comunicación, y que ahí demuestra que el funcionalismo estaba como teoría dominante en las ciencias humanas y sociales en general, y se utilizaban sus métodos, sus técnicas y etcétera para estudiar múltiples objetos de las ciencias sociales, como en este caso el hombre, y como lo utilizaba la antropología, pero también para estudiar la comunicación, por ejemplo. Entonces es importante que, llegado el momento, empieces, como que puedas vincular esto con lo que vas a ver después y demás, porque hay muchas cosas que se retoman. Ok, tienen vinculación. Bueno, entonces dijimos la diversidad.
Bien. Entonces dijimos que el contexto es las dos guerras mundiales. Ese contexto se caracterizó por un cierre de las fronteras nacionales y la consolidación de la presencia europea en sus propias colonias. Y en la antropología europea y la norteamericana se producen dos hechos muy importantes. Por un lado, como dijimos, la crisis del evolucionismo, perdón, como paradigma único y dominante, y la separación de la ciencia, es decir, de la antropología, en escuelas nacionales. Y es así que aparece el estructuralismo y funcionalismo inglés, el particularismo histórico en Estados Unidos, la escuela histórico-cultural en Alemania y la escuela sociológica francesa. Eh, bueno, se sumó José recién. Pongo al tanto de que estamos haciendo un repaso general de de los modelos. Recién explicamos el de la diferencia, ahora estamos viendo el de la construcción del otro por la diversidad. Eh, de todas formas, la clase anterior, donde vimos esto también más profundo, también quedó grabada, así que la pueden retomar cuando quieran. Y nada, estamos explicando el segundo momento de la construcción del otro por la diversidad para después arribar al último modelo, que es el de la desigualdad. Entonces, contexto de la construcción del otro por la diversidad. Entre las dos guerras mundiales. Se caracterizó por un cierre de las fronteras nacionales y por la consolidación de la presencia europea en sus colonias. En la antropología europea y norteamericana ocurren dos hechos importantes. Por un lado, la crisis del evolucionismo como paradigma único y la separación de las ciencias en escuelas nacionales. En general en la ciencia, cuando nacen escuelas nuevas, suelen hacerlo partiendo de una base de criticar a la teoría dominante de ese momento. ¿Cuáles son sus falencias? ¿Cuáles son sus huecos metodológicos, sus huecos epistemológicos y en qué fallan? Y en base a eso surgen. En este caso, el funcionalismo y el estructuralismo, es decir, el segundo modelo surge en base a críticas al evolucionismo, que ya estaba, por evolucionismo, estaba en el piso, pobrecito, y vino la diversidad cultural y lo terminó de patear. Pero bueno, siempre hay un momento en el que hay una crisis de la teoría dominante, al mismo tiempo conviviendo con las nuevas teorías. Es como, no es que de un día para el otro alguien se levanta y dice chao al evolucionismo y ya está, no, es como que se va dando progresivamente. Entonces, ¿cuáles eran las críticas que hacían, eh, que se hacía el primer modelo? Por un lado, una crítica a las técnicas, porque consideraban que los datos que la antropología debía manejar se tenían que obtener de primera mano. Es decir, que el antropólogo, particularmente el etnólogo, tiene que buscar Tenía que el... otorgar la observación participante. Exactamente, exactamente, eso mismo. El antropólogo, el que tenía que buscar en las otras culturas los datos con los cuales construía las teorías. Y es ahí cuando arriban a la observación participante. Ahí la observación participante se vuelve la técnica privilegiada de la antropología. ¿Y qué implica la observación participante? Implica el traslado del investigador a otras sociedades. La idea era que estudiando una cultura en su totalidad y de forma extensa y de forma específica, se podría dar cuenta de las diferencias y las semejanzas culturales. Eh, ¿Y cuál era el método que proponían para esto los antropólogos de la diversidad? Decían, bueno,
El método tiene que ser el relativismo. ¿Por qué? Porque también criticaban el método comparativo de los evolucionistas y decían, el método comparativo fue aplicado teniendo como referencia los valores de las sociedades occidentales. Entonces, dicen, los evolucionistas fueron etnocéntricos en su tarea. Porque al observar una cultura como totalidad, como un conjunto de partes que están indisolublemente unidas, o sea, no, vos no las podés separar, cada parte tiene relación con un todo. Entonces es imposible esa operación que querían hacer los evolucionistas de abstraer una parte y compararla con otra de otra cultura. Eso no se puede hacer porque a medida que estudias de forma más detallada las distintas culturas, cada vez le encontrás menos elementos en común. Entonces, lo que plantea este segundo modelo es ir más bien por un relativismo, que acepta la idea de que es imposible comparar, porque cada cultura tiene una configuración distinta y solo se puede entender en los propios términos de esa cultura. Entonces, estas nuevas escuelas de la diversidad, por un lado el funcionalismo y por un lado el estructuralismo, que digo, son lo mismo, pero una es estadounidense y la otra es francesa. Pero tuvieron en común haber construido teorías relativas que intentaron explicar la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque construyeron a su objeto en base a la particularidad y ya no tratando de generalizar como lo hacían los evolucionistas o decir que todos somos iguales por cuestiones biológicas. Entonces, la construcción del objeto fue en base a su particularidad. El otro cultural, que es el objeto de la antropología en general, para la diversidad cultural era un otro diverso, era un otro distinto. Entonces, las culturas son diferentes entre sí, pero equivalentes. Por lo tanto, son diversas. Lo importante es trabajar sobre esas diferencias para terminar definiendo o explicando la diversidad cultural. Y a su vez, en este momento, en este periodo de tiempo, en este contexto, ocurre algo que también es importante, que es, por un lado, una separación fundamental para la teoría antropológica, que es la separación entre antropología social y antropología cultural, que es básicamente el nombre de esta materia. La antropología social se interesa por las formas en que se organizan los hombres y la antropología cultural se interesa en la manera en cómo viven y piensan sus vidas y el mundo los hombres. Al mismo tiempo que todo esto pasaba, también, o sea, todo esto se da en un momento en que las ciencias sociales empiezan a tener como buscar sus propias formas de autoridad y sus propios modos, sus propios métodos y demás, que, que ya no eran extraer los modos de las ciencias naturales o de las ciencias exactas y aplicarlas al estudio de lo social o al estudio del hombre, sino más bien, bueno, darse cuenta que las ciencias sociales no son comparables a las ciencias exactas porque los objetos son distintos y demás. Y entonces también fueron como diversificándose y empezó a aparecer, bueno, que estudia particularmente la sociología, que estudia particularmente la historia, que estudia cada una de las distintas ramas de estudio de lo social. O sea, hubo como una división del trabajo científico dentro de las ciencias humanas y sociales, donde la historia y la sociología, por ejemplo, tomaron como objeto de estudio las sociedades complejas, civilizadas y desarrolladas, que en general eran las occidentales. Y por el otro lado, estaba la antropología, que tenía como objeto a las sociedades primitivas, no complejas, no desarrolladas, que no tenían historia ni tampoco tenían Estado.
Esta división se fue dando como resultado de un proceso histórico en función de las distinciones de las sociedades o de las culturas en tiempo y espacio, y teniendo como parámetro la ubicación de Occidente. Bien. Y ahora sí, el último, el tercer momento, que es la construcción del otro por la desigualdad. El contexto histórico de este modelo es después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la década del 50 aproximadamente, eh, donde hay como dos transformaciones importantes. Siempre hay transformaciones importantes, la verdad. La primera transformación es la de las sociedades primitivas. ¿Por qué? Porque hubo una desaparición física producto de la guerra, de las enfermedades y de los genocidios, y por otro lado, una transformación cualitativa, es decir, la transformación de esas sociedades primitivas hacia formas occidentales de vivir, que es lo que se llamó o se conoció como occidentalización. Y esto llevó a una desaparición cultural producto de la presión de Occidente sobre esas sociedades, y a esto se lo denomina como etnocidio o genocidio cultural. Y una segunda transformación que tiene que ver con la práctica de los antropólogos en sí. Por un lado, una cuestión que tiene que ver con las teorías, que dejaban de lado las transformaciones que sufrían los pueblos y continuaron estudiando las sociedades o culturas que aún podían ser consideradas como primitivas, antes que desaparecieran completamente por esto del etnocidio y de la occidentalización. Y fue como una especie de antropología de salvataje, de bueno, estudiemos lo último que queda antes que termine de desaparecer todo y nos quedemos sin nada. Y por ejemplo, Levi-Strauss, que es un referente de la diversidad cultural, del otro modelo, dice que para él es necesario partir de partículas y de fragmentos de los restos que aún se pueden reunir en relación a los modos de vida de estos pueblos primitivos, ¿no? Acá estoy explicando un poco de como referentes de lo anterior, digamos, para después ver cómo se llega a la tercera. Por esto de que hay críticas siempre a la teoría dominante y de ahí van surgiendo las otras. Levi-Strauss lo que dice es, bueno, hay tres niveles del quehacer antropológico. El primer nivel, el antropólogo pretende aislar y describir los modelos que un pueblo usa para relacionarse, para interpretar sus experiencias y para percibir el mundo, y que es el momento donde el antropólogo realiza la etnografía. Después hay un segundo momento, en este quehacer antropológico, donde el antropólogo compara el contenido y la organización de los sistemas culturales para analizar, interpretar y explicar la diversidad. Y que es el momento de la etnología, o mejor dicho, el estudio comparado de las distintas culturas. Y un tercer nivel, donde el antropólogo llega, a través de la construcción de modelos formales, a axiomas básicos. Es decir, a cuáles son las estructuras constantes y comunes en todas las culturas. Y que es ahí el momento de la antropología estructural, por eso se llama estructuralismo, lo que hizo Levi-Strauss. Lo que acontece en este lapso entre que se pasa de un modelo a otro es que la antropología sufre un giro teórico y metodológico donde, como veníamos charlando recién, se proveyó de otras disciplinas como la sociología y la historia, que eran más bien, como dijimos, disciplinas que se ocupaban de las sociedades desarrolladas y complejas. Y también tomó técnicas de otras teorías sociales. Entonces,
toma técnicas y elementos de otras teorías sociales. Y así es como lentamente llegamos al tercer modelo, que utilizó como teoría social para explicarse al marxismo. ¿Qué pasa? Las teorías anteriores, como el funcionalismo y el estructuralismo, todavía seguían siendo dominantes, pero aparecen otras antropologías, que las antropologías no occidentales, si se quiere, que plantean teorías alternativas sobre la otredad cultural. O sea, la otredad cultural es el objeto de la antropología en general, y estas teorías no occidentales van a tratar de explicarla de forma alternativa a las teorías dominantes que eran el funcionalismo y el estructuralismo. Entonces utilizan al marxismo como una teoría y una primera explicación sobre la desigualdad y la dominación. Algunos antropólogos lo que hicieron fueron tomar los estudios realizados por los clásicos y hacer una revisión sobre estas sociedades primitivas. E intentaron explicar y describir a estas sociedades primitivas a partir de las relaciones de desigualdad que, según estos antropólogos del tercer momento, estas desigualdades existían dentro de esas sociedades. La idea guía de este modelo y del pensamiento de estos antropólogos es que, más allá del modo en que se presentara, la dominación y la desigualdad eran un atributo posible en toda sociedad, en todo tiempo y en todo espacio. Entonces, la mirada antropológica se fragmenta y el antropólogo no se especializa ya únicamente en las sociedades primitivas, sino en problemas que toda cultura y toda sociedad tiene. Y así es como surge la antropología económica, la antropología política, la antropología rural, etc. Entonces, la idea de dominación de una cultura sobre otra se puso en evidencia y tomó relevancia, y el objeto antropológico se construyó en torno a la noción de desigualdad. Es decir, el otro cultural es producto de esa desigualdad. Bien. Hay tres tipos de situaciones, si se quiere, que vivían las sociedades de ese momento que fueron como producto de los cambios en las sociedades primitivas, de estos cambios que mencioné antes, y que lo sufrieron de forma más impactante todas esas sociedades que estaban en el proceso de descolonización. Los cambios, que fueron básicamente políticos, hicieron que estos pueblos primitivos se transformaran en sociedades complejas. Y las transformaciones eran producto de tres situaciones. Por un lado, la situación colonial, que es, o sea, el colonialismo es una situación de dominación de un pueblo sobre otro. Y esa situación fue producto de un sistema social que es determinado en contacto con otras sociedades o otras culturas. Es decir, el sistema capitalista y el imperialismo, ¿no? El sistema dominante desposeyó a las culturas nativas de sus bienes e introdujo una serie de presiones y modificaciones que transformó a esas culturas en culturas dominadas. Y lo que se empieza a considerar en ese momento es que todas las culturas dominadas perdían la posibilidad de ejercer una acción real sobre su propia historia. Es decir, la historia era lo que las naciones imperialistas hacían, y ya no lo que ellas vivían y experimentaban en base a sus creencias, sus acciones y sus valores y sus
y su moral. Entonces, el segundo tipo de situación es los procesos de descolonización. En principio, lo que se dice en el texto de Rosato y de Arribas, que es el libro que se lee en teóricos, es que hay movimientos de liberación en Asia y en África en las décadas del 50 y del 60, y que estos procesos significaron que que las culturas dominadas pasan a ser naciones. Es decir, sociedades complejas, ya no sociedades no desarrolladas, sino sociedades complejas con clases. Entonces se convirtieron en entidades o en naciones parecidas a las de Occidente. Y una tercera situación, que es la situación postcolonial, es decir, si bien las nuevas sociedades se liberaron políticamente, Occidente siguió influyendo y siendo un factor de cambio importante, sobre todo con lo que tiene que ver con la relación de dependencia económica que esos pueblos mantenían con respecto a los países centrales. Entonces, lo que plantean los antropólogos de la desigualdad es que la relación que está presente en todas las situaciones de todas estas culturas dominadas y de todas estas sociedades, nuevas sociedades complejas, es una relación que se puede expresar o explicar en términos de dominación. El papel dominante lo tenía Occidente y es lo que le permitió introducir transformaciones en las culturas dominadas. Por la importancia que tuvo para Occidente el proceso de descolonización, se produjeron cambios en la mirada sobre el otro que tenía el propio Occidente, y específicamente la mirada que tenía la antropología sobre las otras culturas. ¿Por qué? Porque siempre los antropólogos que hacían las teorías eran de Occidente. Entonces, al cambiar la mirada, también cambió la antropología y su mirada sobre las otras culturas. Es decir, que la práctica de la antropología dominante también se transformó producto de todas estas situaciones que mencioné recién. Y esa transformación se inició entonces como una crítica, de nuevo, este nuevo modelo también surge como una crítica al modelo anterior, es decir, a las teorías que postulaban la diversidad cultural. ¿Qué pasaba? Tres cosas. Primero, que las teorías elaboradas hasta la Segunda Guerra Mundial ponían en primer lugar al relativismo cultural, reivindicando el respeto por el otro cultural, pero no reconocían la relación desigual que vinculaba a esas culturas con Occidente. Al introducir el relativismo, planteando que la distinción es relativa a quien está observando, dejaron de lado la cuestión de la dominación y dejaban también de lado que en esa relación entre quien observa y quien es observado, también hay una relación de dominación, es decir, el antropólogo, que es el observador, también es parte de la relación de dominación. Y que la mayoría de las teorías antropológicas hasta el momento, que dominaban hasta ese momento, negaban la posibilidad de tener en cuenta el cambio y la historia en las sociedades primitivas. Es decir, que las teorías hasta ese momento, ninguna podía ser utilizada para dar cuenta de las transformaciones que esas sociedades habían sufrido hasta ese momento. Y era necesario buscar una explicación posible en una teoría que justamente tenía una explicación sobre Occidente y sobre la relación que Occidente tenía con las sociedades no occidentales.
Es decir, recurrieron al materialismo histórico, al marxismo. Sin embargo, esa teoría, el marxismo, tal como había sido formulada, no podía ser aplicada de modo directo. Por eso, a estos nuevos problemas que aparecían en la sociedad y en las culturas, se los denominó con el término genérico de neomarxismo, porque no se podía aplicar tan directamente. Es decir, había que hacerle como unos retoques al marxismo para poder utilizarlo. Entonces, la propuesta del neomarxismo en antropología, es decir, este tercer modelo, fue la de estudiar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que condujeron de la mano de Occidente a la transformación de las sociedades primitivas. Y ponía el eje en otro tipo de elementos, como por ejemplo las características de las sociedades no occidentales antes de la situación colonial, las características de Occidente cuando entró en esa relación y las relaciones particulares que se establecieron con el contacto y las modificaciones que se produjeron también en cada sociedad. Entonces, se establecieron como dos unidades de análisis. Por un lado, una que tiene que ver con al interior de una sociedad, donde ahí lo que era importante era la existencia de desigualdades sociales al interior de una sociedad, y después establecer si esas desigualdades eran semejantes o diferentes a las que caracterizaban a las sociedades capitalistas occidentales. O sea, como un doble juego, ¿no? Como ubico las desigualdades al interior de la sociedad y después las comparo con las desigualdades, las comparo para ver si son iguales o diferentes a las desigualdades de las sociedades occidentales, capitalistas. Y la pregunta generalizada de este modelo es: ¿qué tipo de modo de producción tiene una sociedad determinada? Para algunos neomarxistas, antropólogos neomarxistas, el eje era la vinculación de tres conceptos: determinación, dominación y hegemonía, a partir del concepto de cultura. Es decir, vincular esos tres, determinación, dominación y hegemonía con el concepto de cultura. Y bueno, y ahí un primer acercamiento o una primera definición de lo que es la cultura. Y dicen, bueno, en primera instancia podemos decir que la cultura son todas las instancias y modelos de comportamiento que tienen una formación social, sin jerarquizar el peso de cada uno. Es decir, como un primer intento de separar cultura y sociedad, que son dos cosas distintas, dicen ellos. Para el neomarxismo, las sociedades eran una totalidad conformada por instancias interdependientes y jerarquizadas. Y la cultura era considerada como una dimensión, como una instancia o dimensión dentro de la totalidad social. Y que esa cultura estaba determinada por otras cosas o por otras instancias. Dentro de las teorías marxistas tradicionales, ese concepto de cultura mucho sentido no tenía. Y lo que más cercano a ese concepto de cultura se podía encontrar era la noción de ideología. Entonces lo que hicieron era, bueno, veamos, o sea, los antropólogos neomarxistas dijeron, bueno, revisemos los postulados de las teorías marxistas y qué dicen sobre la ideología y tratemos de adaptarlos al concepto de cultura que tenemos. Entonces ahí tomaron algunas cosas que son importantes. Por un lado, que un modo de producción se define por la relación entre los hombres y los medios de producción y por la relación de los hombres entre sí.
Entonces, la relación entre hombre, medios y objeto de trabajo es lo que se denomina como fuerzas productivas. Pero la relación entre hombre y medios también es una relación de producción. Entonces ahí ya tenés la definición de relación de producción y de fuerzas productivas. Y esa relación de producción es necesaria e independiente de la voluntad de los hombres. Y se ve expresada en una relación de propiedad de los medios. ¿Por qué? Porque va más allá de los hombres y la importancia es quién es el dueño de los medios, básicamente. O sea, todo se hace según quién tenga la propiedad de los medios. O sea, no importa si vos tenés ganas o no de ir a usar la computadora en tu trabajo, lo tenés que hacer porque tú, el dueño de los medios te lo dice que te contrata. Entonces, en la producción capitalista, bueno, es lo que dije recién, pero que la relación de propiedad es una relación de propiedad privada de los medios de producción. Es decir, que hay una apropiación privada de esos medios. Bueno, cuando digo apropiación privada, quiere decir que es por una persona particular y no por el Estado o la sociedad. Y que esa apropiación está determinando la existencia de dos tipos o clases de hombres. Eh, Aquellos que son propietarios de los medios y aquellos que no son propietarios. Estas relaciones también son relaciones de producción, pero de explotación. Y son también fuerzas sociales. ¿Por qué? Porque está por un lado la burguesía y por el otro lado está el proletariado. Son fuerzas sociales. Fuerzas sociales antagónicas que se enfrentan y luchan. Entonces, las clases sociales para el marxismo se establecen o nacen de estas relaciones de producción. Pero esas relaciones no solo tienen una ubicación, eh, sino que también tienen un poder. Tienen el poder de determinar el proceso social, político e intelectual de la vida en general. Es decir, tienen el poder de determinar cómo funciona el mundo. Para el marxismo, una sociedad está conformada por dos partes. Una estructura y una superestructura. O sea, la estructura son las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y esa estructura, sobre esa estructura se construye como un edificio que es la superestructura. La relación entre la estructura y la superestructura es una relación de determinación. Es decir, la base determina lo que sucede en la superestructura. Es decir, la base tiene un rol primario y, y los cambios en la base conducen o determinan los cambios, transformaciones en el otro nivel. Para el marxismo, y esto es lo que interesa, porque acá es donde aparece la desigualdad, para el marxismo toda desigualdad se genera únicamente en la estructura. Para dar cuenta de la desigualdad cultural, que era lo que les importaba a los antropólogos, fue necesario repensarla como una instancia, que ellos le dicen, bueno, instancia cultural o instancia ideológica, y dotar a esa instancia de algún tipo de atributo que connotara cierto poder.
Para el marxismo, o mejor dicho, para Gramsci en realidad, esto después lo van a, o sea, todo esto parece que no tiene sentido, pero después ustedes cursan cultura popular y masiva y todo esto cobra un poco más de razonamiento. Igual, digo, ahora va también a cobrar sentido, porque ustedes van a decir, yo quiero probar antropología, no puedo esperar a cultura para que esto cobre sentido, pero les juro que va a cobrar algún sentido en algún momento. Entonces, hay dos tipos de dominación. O sea, ustedes piensen desigualdad y dominación como los ejes para leer todos los textos de este modelo. Gramsci dice dos modos de dominación, la coercitiva y la hegemónica. Ambos son modos de dominación, pero basados en formas distintas de control. Ninguno de los dos es suficiente para reproducir al sistema social. El poder hegemónico es un poder que se puede denominar como sutil, como simbólico o cultural. Es un proceso de dirección política, ideológica y cultural en donde una clase o sector, en alianza con otras clases, logra una apropiación, o sea, logra apropiarse del poder. Diciendo, bueno, ok, yo me apropio del poder con mi alianza con estas clases, pero dejo espacios determinados para que los grupos subalternos, es decir, los que no tienen, los que no son los grupos hegemónicos, digamos, tengan espacio para desarrollar sus prácticas. Es decir, hay espacios determinados para los grupos subalternos y ahí se mueven ustedes. Este proceso es un proceso de lucha que implica prácticas, expectativas, prácticas y expectativas con relación a la totalidad de la vida social. Y como es propio de la vida social, todas esas prácticas y todo lo que pasa ahí nos parece como de sentido común, es decir, que es lo evidente. Produce el sentido y produce los significados. Y podríamos agregar acá un poco más, vinculándolo con semiótica, produce discursos, ¿no? Porque si está el sentido ahí, es porque hay discursos. Esta dominación, o mejor dicho, este poder hegemónico, actúa a través del consenso, porque no es impuesto de forma coercitiva, sino que tiene que ser aceptado por ambas partes, o sea, tanto por los grupos hegemónicos como por los grupos no hegemónicos. Es decir, tiene que ser un poder legitimado. Todos tenemos que estar de acuerdo de que esto sea así, dice Gramsci. Entonces, así se logra la dominación, pero esa dominación nunca es total ni definitiva. Necesita constantemente ser renovada, recreada, definida y modificada, porque continuamente hay también un proceso de resistencia, porque es una lucha, ¿no? Totalmente es resistido, es un poder limitado, siempre está tratando o sea, siempre hay un intento de alterarlo, de desafiarlo por fuerzas contrahegemónicas. Y analíticamente, Gramsci lo piensa como un sistema y que solo se puede entender en términos históricos. Entonces, la diferenciación de hombres que ya existía entre explotadores y explotados, por esto de los medios de producción y todo lo que dije antes, se le suma una diferenciación de hombres que tiene que ver con una categoría política donde se separa a los hombres también en dos clases, están los dominantes y los dominados.
Y una tercera categoría que tiene que ver con esta cuestión más bien simbólica, más bien cultural, más bien hegemónica, más bien sutil, donde hay hombres hegemónicos y hombres subalternos. Entonces la cultura ya no es solo producción de sentidos, es también producto de la relación entre las clases hegemónicas y las clases subalternas. Es también la cultura, entonces, la lucha por la hegemonía, por ese poder simbólico y sutil. Y es también la cultura ese espacio donde el proceso de lucha se va dando. Entonces, arriba en una definición de cultura como un proceso conflictivo por esta lucha, un proceso conflictivo de producción e imposición de significados. Entonces dicen, como toda producción de sentido es al mismo tiempo material y simbólica y reproduce la realidad, esto prestenle mucha atención porque yo lo estoy leyendo ahora y qué bien me hubiese servido acordármelo para cuando hice semiótica 1. Pero ustedes, esto es muy importante de repente, todo cobra sentido. Entonces, la producción de sentido es material y simbólica y reproduce la realidad, pero también reproduce las estructuras materiales de la realidad, reproduce el sistema social, reproduce todo. Entonces, la cultura sirve como una elaboración elaboración y reelaboración de productos que son materiales y simbólicos. Cuando digo materiales, quiere decir como tangible, ¿no? Como que lo podés tocar. Y simbólico es lo que no se puede tocar, lo que es sutil, lo que tiene que ver con el sentido y que es intangible. Entonces la cultura cumple con la función de reproducir y a veces también de transformar la realidad. La cultura es el producto del modo en que se relacionan las clases en la sociedad en un momento histórico dado. Entonces, la instancia cultural es un espacio específico dentro de la sociedad, o sea, de la totalidad de lo social. Es aquel espacio específico donde se produce sentido. Entonces, volviendo a la noción de desigualdad, que es la noción estructurante de este tercer modelo, ya no es producto la desigualdad de una sola relación de dominación, sino de tres, de estas tres que mencioné. Dominantes versus dominados, explotadores versus explotados, y la primera que ya ni la encuentro. Ya se las voy a decir. Dominantes y dominados, explotadores y explotados, y clases hegemónicas y subalternas. Bueno, hasta acá, ¿dudas? ¿Tiene sentido todo lo que expliqué? ¿Le encuentran un... ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Me dicen. Sí, sí, era justamente eso. Sí. Está bien refrescada, digamos, cada temática. Es muy importante bueno, igual yo digo, es muy importante, era importante cuando rendíamos presencial el final, que yo lo di en 2017, llevar ejemplos. Un buen ejemplo de este tercer modelo de la desigualdad es el texto de Baudelaire sobre los Baruyas de Nueva Guinea. ¿Por qué?
porque ejemplifica muy bien o ilustra muy bien algunas formas de dominación y de oposición que puede llegar a tener una sociedad sin clases. Y plantea esta idea de que pueden existir relaciones de dominación y de opresión incluso antes que las relaciones de clases y incluso haber aparecido antes que el Estado y que todo, básicamente. Y es muy importante este ejemplo también, este texto de los Barulla, para pensar este hecho de que la fuerza más fuerte del poder no es la violencia, sino el consentimiento de los dominados sobre su dominación. Y esta idea de que en todo poder hay un orden y una fuerza fundamental que mantiene las cosas básicamente en orden, que es el consentimiento. O sea, las personas, en este caso los Barulla, etcétera, dan ese consentimiento porque el estado de las cosas les parece legítimo. Entonces, el poder está fundamentado en un mandato que juega a dos puntas, digamos. Por un lado es una fuerza, pero a la vez es un mecanismo interno de funcionamiento interno del poder y que se constituye como un paradigma de legitimidad. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas de otros modelos también, de textos que hayan ido leyendo. Esto es lo que, de nuevo, estos son los conceptos fundamentales y los modelos que se ven en teóricos, particularmente la mayoría de los textos son los que aparecen en el libro Constructores de Otredad de Rosato y Arribas, que, bueno, Rosato es la jefa de cátedra y es el texto que se usa en las clases de teóricos y que para mí son como la base y después los textos de prácticos son más bien como ejemplos de estos modelos. O sea, ejemplos de autores que laburen dentro de cada uno de estos tres paradigmas. Pero sabiendo estos conceptos, uno ya puede arribar a los textos de prácticos de otra manera. Preguntas, dudas, consultas, lo que sea. Tengo entendido que ahora el final es múltiple choice, lo cual es mucho mejor, porque, bueno, antes te hacían preguntas y tenías que llevar ejemplos y un montón de cosas, pero siempre está bueno los ejemplos, porque si no te acordás de la teoría, bueno, los ejemplos más o menos te ayudan a arrimar un poco el bochín. Así que, bueno, nada. Eso es todo. Tienen todos aquí mi número y mi celular. Si me quieren pedir resúmenes de lo que vimos hoy o de lo que vimos en las clases anteriores también. Tengo los PPT, o sea, los PowerPoint de 2017, que también se los puedo pasar. Y lo que sea, me escriben o nos escriben a las redes de la 15, que estamos para ayudarles. Nos pareció piola poder dar una mano en antropología porque supimos que tuvieron mucha problemática con respecto a la cursada, que no sé si recibieron todas clase y estaban bastante perdidas. Así que bueno, nada, cualquier cosa me pueden pedir.
De esta materia o de cualquier otra, yo estoy ya finalizando, porque soy una señora mayor, esta carrera, y nada, tengo de todo un poco y también me pueden preguntar docentes, experiencias, a Juanma también, a Mayru también, que no sé si está por aquí, pero bueno, también a Mayru. Así que nada, si no hay más dudas, gracias a todos por venir. Muchas gracias, Sasha. No, ¿cuándo rinden? Les voy a mandar a ver cómo les fue, ¿eh? ¿Qué fecha es, Sofi? ¿Mañana? Oh my God. Bueno, gracias por estar acá y en la clase antes de rendir. Ya es mañana y bueno, espero que les haya servido. Y bueno, nada, cualquier cosa me mandan. Incluso si nada, están en medio del parcial y dicen, ¿qué carajo es esto? Y me quieren mandar, bueno, dale, vamos, con darle a probar acá. Bueno, esto va a quedar grabado en un video, pero no importa. Acá se da todo para probar. Bueno, les mando un beso, suerte mañana, éxitos y estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias, Sasha. Chau, chau. Besos.